Bueno, la, la materia es epistemología educativa y está estructurada de la siguiente forma. En la sesión del día de hoy vamos a ver lo que es introducción a la epistemología, qué es la conceptualización, la historia de la epistemología, los principales representantes, algunas actividades que veremos en relación a estos contenidos y en la siguiente sesión vamos a ver todo lo que tiene que ver con concepto de teoría y filosofía de la educación, qué es la epistemología de la educación, cuál es su estatus en la pedagogía y cuál es la epistemología y su relación con la pedagogía. En la clase del día de hoy es importante que veamos el concepto, que es la epistemología y proviene del término o vocablo episteme, que significa conocimiento o ciencia, y del vocablo logía o logos, que significa estudio, razón o discurso. En sí podemos decir que la epistemología es la rama de la filosofía que estudia la teoría del conocimiento. Con esto podemos asumir que es el estudio de todos los fundamentos teóricos, presupuestos filosóficos, procedimientos metodológicos, estrategias técnicas e instrumentos que se utilizan en la investigación educativa. La epistemología como tal es una ciencia que estudia el conocimiento humano, su origen, su forma, pero también estudia su profundidad. Y si lo relacionamos con el ámbito educativo, la epistemología se aplica para organizar todo lo que tiene que ver el currículo, la conexión que hay entre una disciplina y otra, la formación que existe entre los docentes y la calidad educativa que se oferta en el momento. Entonces, es donde nosotros le vamos a ir dando sentido a lo que tiene que ver el concepto y cómo se relaciona con la educación. Esa rama de la filosofía se centra en estudiar los métodos y los fundamentos de todo el conocimiento en general, pero generalmente se especializa en el conocimiento científico. Para esto se utilizan diferentes factores, pues los históricos, los sociales y los psicológicos. Y con ello se determina el proceso que sigue, la construcción del conocimiento, cómo se descubre, cómo obtiene su veracidad y cómo se justifica. En esta conceptualización de epistemología se trata de dar algunas respuestas como qué es el conocimiento y este si se deriva de la experiencia o se deriva de la razón. Estas son las dos interrogantes fuertes. Eh, Podemos decir en algún momento darle la respuesta a que si este conocimiento se obtiene por la experiencia que todo individuo va pasando o si se deriva de la razón. Entonces, específicamente la epistemología se trata de responder a estas cuestiones como si es verdad, si se entiende algo o si se llega a una conclusión de ese entendimiento, si es verdadero o si es falso. Estas, esta dialogía que hay en descubrir las disciplinas, pues obviamente se divide en estas dos posiciones. Una que es el empirismo, que es el conocimiento que se basa en la experiencia. De ahí que todo lo que se aprende va a proceder de lo que se ha vivido, es lo que estábamos platicando, ¿no? O sea, o viene de la experiencia que se vive o viene de la razón. Entonces, como tal, en el racionalismo, pues le da lugar a lo que es la fuente del conocimiento, precisamente especializada en la razón y no es la experiencia. Entonces, existe una relación
inevitable con la educación, porque el saber acerca de algo, el aprender, el conocer, el aplicar y el poner de manifiesto un conocimiento nos permite obviamente una satisfacción. Eh, Podemos decir que hoy en día las personas aprendemos en mayoría a través del acto educativo. La educación nos permite adquirir muchos conocimientos y es entonces donde se le da el sentido a la epistemología porque se pregunta cómo se origina ese conocimiento, de dónde proviene, cómo se construye un patrimonio cultural y por qué nos interesa adquirir algún uno u otro saber, de manera general. Entonces, en este espacio de esta asignatura podemos decir que nos va a ayudar a reflexionar, a analizar, a conocer cómo es el proceso de construcción del conocimiento, de qué manera se acerca de manera directa a dichos procesos constructivos que nos ayudan al saber, al acto educativo que de especial forma porque nosotros estamos inmersos en él, cómo podemos comprender, cómo podemos interpretar la educación y cómo podemos explicar todo el proceso educativo. De esta rama filosófica que es la epistemología, pues nos ayuda a investigar diferentes teorías del conocimiento y nos da lugar a que de forma reflexiva y propositiva se pueda transformar el estilo para analizar y mejorar la forma en la que construimos el conocimiento, entender y reflexionar cómo se construye el conocimiento en nuestras escuelas, dentro de nuestras aulas y cómo se adapta este conocimiento en los planes educativos y formativos que en la actualidad tenemos. Entonces es ahí donde nosotros vamos entendiendo cómo la epistemología educativa tiene que ver con toda esa formación de los docentes, en la formación del currículo, cómo se construye el conocimiento y qué relación tiene para la formación de los planes y programas de estudio que en la actualidad tenemos. Es importante mencionar que el conocimiento no es una opción, es una necesidad humana que durante siglos nos ha llevado a querer comprender nuestro entorno y los porqués de todo lo que ocurre. Es importante mencionar que la epistemología nos debe invitar a todos a una profunda reflexión sobre la educación y el recorrido de la educación moderna. Es decir, ¿podemos repetir los patrones actuales o vamos a buscar un sistema de transformación del conocimiento? Y entonces eso todos los antecedentes nos va ayudando a nosotros a que podamos entender a qué se refiere, cómo está vinculado este término educativo con el término de epistemología, cómo lo entendemos, cómo lo trabajamos y qué tiene que ver con la labor que nosotros día a día tengamos. En esta parte de introducción es importante que ustedes analicen que la epistemología como ciencia es considerada una rama de la filosofía, pero que estudia cómo y bajo qué condiciones se produce el conocimiento científico. Y entonces nos ayudan a entender algunos elementos con los que se relaciona y con los que se apoya. Por ejemplo, las circunstancias objetivas, históricas, sociales de la producción de diferentes tipos de conocimiento que son considerados de manera científica, pero también nos apoya con los criterios que se utilizan para considerar algo como científico. Además de que aquí, como se trata de ver si algo es verdadero o algo es falso, los conceptos como verdad, como justificación, como hipótesis, como corroboración, entre otros muchos que existen. Entonces, si hablamos de epistemología de la educación o epistemología educativa, pues
tenemos como objeto de estudio el fenómeno educativo en su general, pero en los elementos en los que hace énfasis, pues son todos los agentes o actores educativos, todo el proceso en general, el proceso de enseñanza y aprendizaje, todos los ambientes o los escenarios en donde se desarrolla este proceso y como parte de este proceso filosófico también se tiene el propósito de formular preguntas y reflexionar en torno a todo lo que sucede en nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Y entonces es que podemos nosotros determinar que la epistemología se relaciona sobre todo en cómo se aprenden las cosas, cómo se estructura y se organiza el conocimiento y cómo sienta las bases para la organización de ese conocimiento. Y como ustedes pueden ver en la presentación, pues están remarcados algunos personajes y el año en el que hicieron énfasis en este contenido. Por ejemplo, podemos retomar a Posner en 1998, pero también a Foulard en 1995, donde habla de la epistemología educativa y dice que debe de explicar qué es y qué valor posee cada una de las ciencias de la educación, averiguando asimismo qué son como conjunto y si poseen estatus autónomo. Además, en epistemología educativa dice, nos expresa que se debe de indagar el grado de coherencia que existen entre los métodos científicos y los métodos pedagógicos. Y entonces la epistemología de la educación le corresponde enterarse si la pedagogía es verdadera o falsa a punto de concretar su respuesta. Y esos son términos conceptuales, una manera de ver todo lo que significa, el significado, sus funciones, su contextualización, pero para entender los antecedentes de esta epistemología es necesario conocer su historia. Y entonces, a manera de introducción y no tan explícito, podemos nosotros remarcar cuál es la historia. Y entonces decimos que la epistemología como ciencia se desarrolló en los siglos XIX y XX, pero tiene su historia en la antigüedad y viene desde los filósofos Platón o Aristóteles, de los que todos nosotros hemos tenido conocimiento de que han existido, algunas obras que han aportado, y entonces ellos decían que el episteme, el concepto, se oponía al conocimiento vulgar, y Platón decía que el conocimiento se obtenía de las ideas, mientras que Aristóteles decía que el conocimiento nacía de la experiencia que se tiene a través de la sensibilidad. Posteriormente, durante el Renacimiento y la Edad Moderna, se consolidó la búsqueda del conocimiento científico y estos métodos epistemológicos consistían entonces en el análisis y en la síntesis de los fenómenos vividos por medio de la experiencia humana. Existieron algunos filósofos después como Kepler, Galileo Galilei, Descartes, Kant, y todos ellos en sus diferentes años, desde 1571 hasta 1804, hubieron diferentes aportaciones en cuanto a la epistemología y todos estos personajes filósofos profundizaron y ampliaron los criterios utilizados para analizar la forma en la que se obtiene el conocimiento científico. Sin embargo, de todos ellos, en el sentido contemporáneo de la epistemología fue John Locke, que muchos de nosotros podemos o ya tuvimos la oportunidad de escuchar algunas de sus aportaciones, aproximadamente en un periodo de 1632 hasta 1704, y habla de esta aportación en un ensayo que se llama De la inteligencia humana. Entonces, en estas
aportaciones también hubo un discurso del método de Descartes y la crítica de la razón pura de Kant, que dieron algunos criterios para establecer los límites y las posibilidades de todo el ser humano para poder entender cuál era la pretensión para dar con el conocimiento científico, sobre todo. Eh, Esto hace que la escuela epistemológica que en su momento existió tuviera mayor influencia en el nivel teórico de los que fueron llamados neopositivistas lógicos. Todos ellos estaban agrupados en el Círculo de Viena. Sus intelectuales estudiaban las formas lógicas del pensamiento y de la construcción del conocimiento científico. Y aparte de este Círculo de Viena, hay personajes como Russell y como Ludwig que fueron sus máximos inspiradores. Como parte de la historia de la epistemología, nosotros podemos entender de alguna forma que esto viene desde muchos años atrás, cómo se fue dando, cuáles fueron los personajes y filósofos que fueron aportando a cómo se obtenía el conocimiento y cómo era la inteligencia del ser humano. Entonces se puede decir que hace medio siglo la epistemología era solo un capítulo de la teoría del conocimiento, pero con el transcurrir del tiempo fueron encontrándose algunos problemas ontológicos, axiológicos, éticos, que transcurrían en el curso de la investigación científica, como el de la reflexión metacientífica. En ese entonces predominaban muchos problemas como el de la naturaleza y el alcance del conocimiento científico, cómo se clasificaban las ciencias y cómo se construía la ciencia a partir de las observaciones. En este periodo antiguo que se le llamaba o se le puede llamar como un periodo clásico, se extiende, por ejemplo, Platón al decir que la epistemología era cultivada por científicos y matemáticos solamente en sus horas de ocio o en su trance de dictar conferencias de divulgación, pero que no tenían estos personajes una gran preparación científica. Eh, Aparecen también algunos filósofos como Carnot, Neurat y Hempel, que formaron una escuela epistemológica en el siglo XX y que se encargaron del estudio de las formas lógicas de los enunciados y establecieron criterios en base a la lógica. Por ejemplo, Kant fue el primero en discutir las bases sobre las que se planteaba la epistemología de los neopositivistas lógicos, al criticar pues el criterio de la inducción, es decir, el proceso por el que se llega de un enunciado singular a un conocimiento más general. Popper, por ejemplo, afirmó que la inducción era imposible y que tenía graves consecuencias para el conocimiento científico. Y en este transcurrir de la historia, pues se fueron haciendo algunos reemplazos de los métodos lógicos al deductivo, que sostenía que ninguna teoría se verifica, sino que solo se corrobora hasta que un nuevo conocimiento lo ponga en tela de juicio. Y en el siglo XX, pues hubieron corrientes trascendentales, idealistas, vitalistas, que venían de los siglos XVIII y XIX. Surgió la hermenéutica como tal, como una corriente epistemológica, y que esta es una teoría filosófica desarrollada por Gadamer en el 2002, continuador de los trabajos de varios personajes y que esta como tal da una respuesta a un método de las ciencias humanas, refiriéndose especialmente a historia, a política, a economía y a arte para interpretar y comprender cuáles son los fenómenos de las investigaciones, pero que en esta hermenéutica este, es darle sentido a su conceptualización, que significa interpretar, pero también anunciar.
podemos ver nosotros que este proceso gradual sobre la posibilidad de cómo se da el origen al conocimiento, pues dio resultado a la epistemología, pero ya tratada como ciencia, centrada especialmente en hacer una distinción, un señalamiento, en analizar las condiciones históricas y sociales, pues en la forma en cómo se origina el conocimiento, que puede ser histórico, contemporáneo, social, exacto, práctico o intelectual. En esto que les acabo de mencionar, pues les hago la presentación de algunos principales representantes de la epistemología. Tenemos a Kant de 1902 a 1994, que es considerado un crítico del neopositivismo lógico. Propuso de los métodos el lógico-deductivo como herramienta para corroborar las teorías científicas. Pero también tenemos al Carnap de 1891 a 1970, a Neurath y Hempel hasta el 97, formaron parte del Círculo de Viena. En esa congregación que ellos hicieron, en ese grupo, estos autores emigraron a Estados Unidos, pero trabajaron para esclarecer la naturaleza de cómo es una explicación científica. Tenemos a Hans también de 1900 a 2002, y a él se le conoce como el fundador de la hermenéutica, que le dio un giro a la epistemología porque la pasó de una forma de interpretación a entender y comprender todo lo que era el discurso. Y el cuarto principal representante de la epistemología es Paul, de 1913 a 2005, pues es considerado como un filósofo y fenomenólogo hermenéutico francés que combinó su descripción fenomenológica con la interpretación de hermenéutico-epistemológica. Y entonces aquí viene una de las actividades que nosotros vamos a trabajar. Eh, podemos, Principalmente, pues lo que usted nos había dicho como definición, como la epistemología educativa es una rama de la filosofía de la educación que se enfoca en la naturaleza, los límites y las condiciones del conocimiento educativo. Los más destacados dentro de la epistemología educativa encontré a John Deep, 1859 a 1952, filósofo y pedagogo estadounidense que defendió la idea de que el conocimiento se construye a través de la experiencia y la reflexión. También encontré a Piaget de 1896 a 1980, psicólogo y filósofo suizo que desarrolló la teoría del constructivismo, según la cual el conocimiento se construye a través de la interacción entre el individuo y su entorno. También a Paulo Freire, educador y filósofo brasileño que abogó por una educación liberadora y crítica enfocada en la conciencia y a la acción social. Eh, Encontré también representantes contemporáneos que Brunner, que abarcó de 1915 a 2016, también psicólogo y educador estadounidense que desarrolló la teoría del constructivismo social, según la cual el conocimiento se construye a través de la interacción social. También a Vygotsky, de 1896 a 1934, psicólogo ruso que desarrolló la teoría de la zona de desarrollo próximo, según la cual el conocimiento se construye a través de la interacción entre el individuo y aún más capacitado. También a Jarnet, pero
ahí me confundí si no es el mismo que usted, porque anoté a Jans Candamiers y encontré a él, y que es de 1943 a la actualidad. Es psicólogo y educador estadounidense que desarrolló la teoría de las inteligencias múltiples, según la cual existen diversas formas de inteligencia. También a Jean-Luc, de 1940 a la actualidad, filósofo francés que ha reflexionado sobre la relación entre la educación y la comunidad. A Martha Nussbaum, de 1947 a la actualidad, también filósofa estadounidense que ha abordado la relación entre la educación y la justicia social. E- Este, También a Paulo Freire, a Luis Villoro, Darcy Rivero, Carlos Roberto Torres, que estos los encontré como los principales representantes en América Latina. Esa sería la investigación que realicé. Excelente. ¿Alguien más quiere dar su participación? Yo, doctora, hice unas diapositivas, pero como me desactivó de mi computadora, no las voy a poder transmitir, pero las leo. Ok. Este, Retomábamos a la historia, por ahí encontré una línea del tiempo de cómo ha venido evolucionando. Algunos autores lo retomó usted, algunos no. Este, Conocimiento del hombre a través de la epistemología, así se llama la línea del tiempo, y dice, encontramos a Tales de Mileto, Anaximandro, Pitágoras, Heráclitos, Parménides, Anaxágoras, Empédocles, Hipócrates, Leucipo, Demócrito, Sócrates. Ahí retomamos nuevamente a Platón, a Sócrates, a Zenón, Epicuro, Aristóteles, Arquímedes e Hiparco aparece uno. Ellos tienen que ver, dice por aquí, en relación a lo epistemológico, cabe preguntar qué tipo de conocimiento florecieron según el tiempo y la historia, la literatura, las artes y la introducción a las ciencias sociales. Entonces, por ahí me llamó mucho la atención porque no solo fueron unos, sino que todos los filósofos de la historia tuvieron principios epistemológicos que tal vez no se desarrollaron entre en sí, pues, ¿verdad? Durante la historia, pero muchos resaltaron más que otros, en la rama de la epistemología. Por ahí voy a repetir igual algunos que se repitieron, maestra. La epistemología es la rama de la filosofía que se encarga del estudio, el conocimiento, su origen y la validez. Encontré a Aristóteles y David Hume. Los dos dan sus aportaciones en el conocimiento empírico. En el caso de Aristóteles, el conocimiento se adquiría a través de la experiencia y la observación empírica, y David Hume, en su obra Tratado de Naturaleza Humana, Hume estableció las bases del empirismo moderno y sentó las bases en la filosofía aséptica. Después encontramos a René Descartes, que es conocido por su teoría cogito ergo sum, que significa pienso, luego existo. Para él, la razón y la lógica eran las únicas herramientas que podían garantizar un conocimiento seguro y verdadero. Emmanuel Kant, usted ya lo hubiera retomado, que son los más, los filósofos principales. Por ahí había un artículo que decía los principales, pero lo retomé porque dice que también estableció las bases de la epistemología moderna, pero también sentó las bases de la filosofía idealista. John Locke, en su obra y ensayo sobre el entendimiento humano,
estableció las bases del empirismo, al igual que Hume y al igual que Aristóteles, y sentó las bases de la teoría del conocimiento, nuevamente como los antecesores, que sería desarrollada posteriormente por otros filósofos. Por ahí leí que John Locke era el que abrió puertas para otros filósofos que son los más recientes, pero él fue como el padre él es el padre, de hecho, ¿no? De la epistemología. Después encontré a Gottfried Leibniz, que estableció las bases de la teoría del conocimiento racionalista y sentó las bases de la filosofía idealista. A Ludwig Wittgenstein. Él menciona que el lenguaje es una herramienta fundamental para el conocimiento y la comprensión del mundo. Y en su obra, Tractus Logicus Synopsicus, Ludwig estableció las bases de la filosofía analítica y sentó las bases de la teoría del lenguaje. Thomas Kuhn, él menciona que la estructura de las revoluciones científicas estableció las bases de la epistemología de la ciencia y sentó las bases de la teoría del cambio científico. Francis Bacon estableció las bases del método científico y sentó también las bases de la filosofía moderna. George Berkeley, en su tratado sobre los principios de conocimientos humanos, estableció la base de la filosofía idealista y sentó las bases de la teoría del conocimiento subjetivo. Blaise Pascal, el conocimiento no solo depende de la razón, sino también de la institución y la fe. Intuición, y la fe. En su obra Pensamientos, Pascal estableció las bases de la filosofía racionalista y sentó las bases de la teoría del conocimiento intuitivo. Arthur Schopenhauer, que es uno de los más recientes, bueno, el último de la lista, de hecho, aparece, es un filósofo alemán, es más importante en el siglo XIX y aportó una visión pesimista con un sistema filosófico muy original de matices kantianos, platónicos y budistas, unificado metafísica occidental y oriental. Y por ahí, de todo lo que revisé, decía por ahí que todos esos filósofos tenían el único objetivo, que era fundamentar una disciplina para entender el pensamiento humano y su evolución a lo largo de la historia. Entendamos que la historia es cíclica, se repite a través de los años en diferentes hechos históricos, pero el objetivo central era eso, ¿no? De que el pensamiento fuera humano y su evolución se fuera recordando a lo largo de la historia. Hasta allí, doctora. Excelente, maestra. ¿Quién más? Yo, doctora, a ver si puedo compartir pantalla. Permítame, voy a salir yo para que pueda usted entrar. ¿Listo? Pues yo puse a estos tres personajes. No sé si se alcanza a ver, es que como lo tengo en el teléfono. A Paul de Sí, compañera. Gracias, compañera. A 2005 lo busqué más en la epistemología educativa.
Tiene como núcleo fundamental la preocupación por la comprensión del ser humano, entendido como un ser que se halla permanentemente en la búsqueda del sentido, que siempre estamos viendo por qué de las cosas, ¿no? En el ámbito educativo, la filosofía de él propone que es identificar nuevas líneas de comprensión, análisis e interpretación del fenómeno educativo, la construcción de identidad siempre en favor de la persona, el reconocimiento del otro y los contextos en los que es posible formar a la persona humana. Posteriormente, para la pedagogía moderna, perdón, encontré a Jean Piaget, que pues prácticamente nuestro nivel preescolar es el que más estudiamos, a este suizo, y nos menciona que adopta como punto de partida que el conocimiento hay que estudiarlo en el sujeto, pues él propone varias cuestiones como la metacognición, lo cognitivo, de cómo va aprendiendo el niño y todas esas cuestiones, ¿no? Sus ideas sobre el aprendizaje y el desarrollo cognitivo han influido en la pedagogía moderna. Algunas de las ideas de Piaget sobre la epistemología educativa son: el conocimiento es una función adaptativa que se equipará a la inteligencia. El conocimiento es el resultado de la experiencia adquirida por el niño y sus primeros años de vida. Él pone mucho énfasis de que todo lo que se aprende pues es en los primeros años de vida. Es por ello que le da mucha importancia a esos primeros años. Los errores cognitivos de los niños son oportunidades para el aprendizaje. La interacción activa del niño con su entorno es fundamental para construir su propio conocimiento, lo que al final recae en la metacognición, que es lo que el niño va aprendiendo a través del contexto. Y también a Mario Bunge nos habla de que sus ideas sobre el aprendizaje y el desarrollo cognitivo han influido en la pedagogía moderna. La epistemología es útil para resolver problemas científicos, reconstruir teorías y participar en debates científicos. Los epistemólogos deben desterrar supuestos filosóficos, sistematizar conceptos filosóficos y desarrollar la teoría y la práctica. El método científico es progresivo porque es autocorrectivo, ya que exige comprobar los puntos de partida y considerar todo resultado como fuente de nuevas preguntas. Las teorías son el cuerpo de conocimiento de la ciencia y su sistema nervioso. Investigar científicamente es manejar problemas en un proceso que culmina en la elaboración de teorías que refieren estructuras objetivas. Entiendo que él también es parte de la escuela, de las 4 escuelas de la ciencia, ¿no? Y fueron los únicos que encontré, los dos últimos que aportan a la pedagogía moderna. Gracias, maestra. Gracias. Maestro Emilio, Sí, doctora, puedo compartir, ¿verdad? Sí, permítame. ahorita va a salir la maestra y ya puede compartir. Listo. Bueno, dentro de lo que investigué, pues varios de los epistemólogos, digamos así, ya fueron mencionados por las compañeras maestras. Entonces, pues yo quisiera destacar dos más que quizá no son del todo epistemólogos, pero sí son filósofos y son mexicanos, ¿no? Y que también aportaron a lo que es en este ámbito educativo. Uno de ellos, por ejemplo, una de ellas es Sor Juana Inés de la Cruz, del año 1648 a 1695, que pues es considerada la décima musa, ¿no? Y además de ser una brillante poeta, también se distingue como una gran filósofa en el México colonial. Sobre todo la señalo a ella porque tuvo mucho que ver sus aportaciones en la importancia de la educación, ¿no? Y sobre todo a considerar a las mujeres en ese sentido, ¿no? Que en ese tiempo no eran consideradas como tales, ¿no? Como que tenían el derecho a recibir una educación al igual que los hombres. También a José Vasconcelos Calderón, que también hizo aportaciones importantes en la educación y en la cultura de México, sobre todo en el tema de la raza, ¿no? De que ellos
podíamos recibir una educación igualitaria en todas las diferentes razas que habían en México, ¿no? Entonces, considero estas dos aportaciones, sumados a las otras de las compañeras que ya mencionaron, ¿no? Entonces, para no ahondar mucho más, pues esa es la aportación, doctora. Sí, gracias. Pues sí, miren, parte y gran parte en su mayoría de la epistemología, que es como tal una rama filosófica, es entender cómo se origina el conocimiento. Y viéndolo desde el punto de vista de epistemología educativa, es qué sucede, cómo se da el proceso educativo. Y ustedes mencionaron algunos eh, epistemólogos con sus aportaciones en donde estaban en la disyuntiva que se había comentado hace un rato, en donde si el conocimiento se adquiría a través de la experiencia o se adquiría a través de la razón. Y entonces fueron dando sus aportaciones y las aportaciones grandes que tuvieron en la educación. Entonces yo les envié una un documento del análisis, es el análisis de esa lectura que ustedes van a realizar. Eh, Se llama el análisis epistemológico o el análisis de la epistemología del conocimiento escolar, enfocado en un estudio de caso de una profesora de ciencias de secundaria. Y entonces, lo vamos a dividir, ¿no? Permítanme. Ok. Es necesario que les haga esta presentación, que el sistema educativo atraviesa por uno de los mayores retos en cuanto a cambios de modos de pensamiento, que acceden a enfrentar los retos de la globalización en las instituciones educativas y en el fortalecimiento del liderazgo de dichas instituciones. Por eso es importante implementar la epistemología en el ámbito pedagógico porque nos va a permitir afianzar la conciencia de que todos los individuos aplican diversas estrategias para elevar la calidad educativa. Entonces, en esta parte entramos nosotros como formadores educativos, en donde necesitamos esa aplicación de diferentes estrategias a fin de obtener lo que se espera de nuestros planes y programas de estudio, que es elevar la calidad educativa. Esta educación actual requiere de nuevos horizontes o proyectos en los cuales se fortalezca todas las interacciones que hay entre docentes, alumnos, padres, representantes y demás integrantes de nuestra escuela o de la comunidad, con miras a enriquecer nuestra labor docente en la formación y capacitación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También es importante resaltar los verdaderos cambios de actitud en los educadores a fin de enfrentar situaciones de aprendizaje que nos lleven a realizarlo de una manera óptima y efectiva. Y entonces viene crear esta actividad. Hay dos textos que les envié, uno de un concepto de epistemología de una revista, de un fragmento de una revista, y aparte la lectura de un estudio de caso escolar de epistemología. Y entonces nos vamos a fragmentar para que podamos llevar a cabo la actividad. Maestro Emilio con la maestra Nadia van a hacer la lectura de el estudio de caso de la maestra de secundaria con el entorno escolar y en el caso de la maestra Lisette con la maestra Leticia van a hacer la lectura de la revista y entonces de acuerdo a la
Bueno, de la lectura, epistemología, epistemológica, ay, perdón, permíteme, epistemológica de la educación de la pedagogía de Gabriel Ugas Fermín, este, nos habla nos empieza hablando de lo que es la ciencia, ¿no? Nos dice ahí que es que un conocimiento de cierto de las cosas, una verdad fáctica que es una verdad más apegada a la realidad, a los hechos, ¿no? Eh, Nos menciona diversos filósofos, este, ahí también nos dice que hay un aprendizaje científico en que el que toma en cuenta el entorno. Nos menciona ahí también a Sabino, que nos dice que el conocimiento científico se elabora buscando o la objetividad, ¿no? La veracidad. Nos dice también la lectura que la ciencia es la única vía para abordar el conocimiento, para tener una verdad de lo que queremos llegar. Ahí nos habla Kedron Spirky, nos dice que la ciencia eh, está inmersa o sí, está inmersa sobre la naturaleza y que esta es la que ayuda a las transformaciones sociales. También nos explica que la ciencia va a denominar el proceso en cómo nosotros vamos a elaborar los conocimientos como un todo, ¿no? Como un globo de conocimientos, pero estos deben ser comprobados durante la práctica, ¿no? Nos habla ahí también del término epistemología, que estudia la ciencia para prescribir los criterios de la cientificidad. Nos habla que es una disciplina, ¿sí? También Gabriel Ugas Fermín en esa lectura nos habla sobre la diferencia entre lo científico y lo epistemológico, entre la educación y la pedagogía, ¿no? Ahí refiere estas diferencias. Este, Nos dice ahí que lo científico él lo enmarca como el estudio de las realidades, ¿sí? Em, que va a estudiar la epistemología va a estudiar las herramientas que utiliza el científico para poder llegar a esos criterios a esa verdad fáctica, ¿no? Este, También la epistemología o el epistemólogo puede hacer diversas especulaciones para atender el proceso del conocimiento científico. No haciendo una reflexión, un análisis de las diferentes condiciones que posibilitan el conocimiento, ¿sí? Cómo se logró alcanzar, las diferentes validades que se pueden encontrar durante ese proceso. También ahí hablan de Sabater sobre la educación, que tiene un objetivo que es completar a la humanidad, sí, porque ahí nos menciona de que el ser humano, o sea, el adulto, ahí menciona como un adulto,
pues no está como completo, ¿no? Y nos hacen comparación entre los animales y el humano, ¿no? Que el animal ya lleva un proceso y nosotros, es de aprendizaje, y nosotros vamos creando, mediante una educación ya, de manera utilizando las experiencias y una educación ya formal, nos vamos a ir creando, para ser no un mejor hombre, sino ahí lo maneja como para pulirnos, irnos formando y lograr nuestros objetivos que como ser humano nosotros queremos tener, ¿no? Y ahí es donde entra el papel de nosotros como docentes, que no vamos a hacer como que el todo, ¿no? Como antes decíamos, el docente es el que lo sabe todo, ¿no? Sino que vamos a hacer ahora un intermediario entre el conocimiento, la persona que le vamos, que del educado, ¿no? Y nosotros vamos a hacer esa, ese facilitador para poder ir creando sus propios conocimientos. Vamos a ser quien vamos a motivar, a dirigir, a estimular ese conocimiento a ese adulto, para que él vaya transformándose y vaya propiciándose de sus nuevos conocimientos, ¿no? También ahí nos dice que la educación es un conjunto de manifestaciones en donde se toman en cuenta las vivencias de la vida, este, nuestra cultura, nuestra sociedad, y en sí todo nuestro entorno. O sea, todo eso nos influye a nosotros para irnos formando. Eso es esa sería mi aportación. Gracias, maestra Liz. Compañero o compañera con el mismo contenido, por favor. A mí me tocó maestra, permítame, voy a compartir. Sí, no se preocupe. Pues bien, ya el tema es epistemología de la educación y la pedagogía. Rescato algunos puntos donde nos menciona que el quehacer científico no escapa del orden social, pues ella involucra el entorno y en él hunda su comunidad. El otro punto importante que retomo es la ciencia como progreso de la humanidad y el hombre como elemento constructor y generador. Nos menciona también Aristóteles que el hombre no solo pertenece a la cívita, sino contribuye a su construcción, es decir, que el hombre no solo pertenece a una civilización, a una sociedad, sino que también él contribuye a que se construya esa misma sociedad. Y el saber científico no surge de la nada, sino que surge del todo lo que le rodea. Y como herramienta generadora de conocimiento, como es, no como debería de ser, nos habla de que la epistemología pues es abstracta y sobre todo reflexiva. Nos dice que no, la epistemología no se mete a ver qué herramientas o qué se va a usar, sino que qué herramientas se usaron para dar con el conocimiento.
Y de acuerdo a la pedagogía, de acuerdo a la lectura, perdón, dice que la pedagogía y educación se refieren a diversas actividades y se presentan y se plantean confusiones que tienen consecuencias para su construcción teórica. Lo que aquí plantea el autor es que pedagogía es una cosa y educación es otra. Entonces, que al momento de entender que son diversas actividades, pues obviamente tiene que ser retomada como tal, ¿no? Para no construir teorías que sean ahora sí que errantes, ¿no? Y retoman las tres flechitas de color amarillo, que el hombre no es un ser realizado, sino un ser para la realización. Y en respecto a la educación, nos dice que la educación espontánea e institucionalizada son dos maneras de que la sociedad, en su actuar sobre el individuo para su perfeccionamiento. Habla de que la educación, pues también parte de casa, de que cómo debe sentarse, cómo deben de comportarse, son cosas, que son de casa, que son del hogar, y aparte la educación institucionalizada, ¿no? Las teorías que se deben de emplear en la escuela. Y por último, que se me hace también un punto muy importante, nos menciona la lectura que las nuevas realidades de esta nueva sociedad no pueden ser evaluadas con las mismas fórmulas de modelos anteriores. Por eso es importante conocer y reflexionar sobre cómo se da el término de educación y pedagogía, y para poder ahorita con las nuevas condiciones en el nuevo entorno en el que estamos o lo que las nuevas sociedades demanden, pues se van a tener que hacer nuevos modelos, ¿no? En la construcción. Si ahorita hablamos, por ejemplo, del modelo educativo que tenemos, que es la nueva escuela mexicana, pues debemos de analizar, ¿no? De qué se está basando todo este nuevo proyecto, en qué teorías, en qué cuáles son su análisis, ¿no? Su reflexión, en qué está basado todo eso para recaer ahorita en este nuevo programa, ¿no? Que es la nueva escuela mexicana. Nos dice que pues no podemos seguir con una educación de antes si ahorita son otras cosas las que se están priorizando. Y hasta ahí sería mi aportación, compañeros. Ok, maestra, muchas gracias. Hasta ahorita, al final, yo pude observar lo que estaba presentando. No sé si era solo conmigo, pero se miraba solo la pantalla en color negro. Pero ahí, donde Ahí creo que era, ya ¿verdad? está, Sí, sí, creo que ajá, ahí donde ya está saliendo, es que ya la pude observar. Pero sí, efectivamente, al final de cuenta, las corrientes, y el fundamento epistemológico tiene que ir de acorde a las necesidades de la sociedad actualmente. Entonces, como bien decía la maestra, este tiene que actualizarse y tiene que enfocarse. Si hablábamos de la nueva escuela mexicana, las corrientes tienen que ir de la mano. La epistemología tiene que aportar nuevos criterios de acuerdo a los enfoques y a las necesidades de hoy en día de nuestros alumnos. Excelente participación de las dos maestras, y le voy a dar el paso al maestro Emilio con la siguiente lectura. Sí, doctora, ahorita voy a compartir. Sí, ya se puede ver, ¿verdad? Sí, observamos, sí, ya se puede. Ok, bueno, la lectura que, que nos asignó fue la del análisis de la epistemología del conocimiento escolar. Pues esta lectura está basada, digámoslo así, en el caso de una maestra de secundaria. Eh, Se trata más que nada de observar la forma en que ella construye conocimiento en su salón de clases, ¿no? Entonces, digámoslo así, la hipótesis de la complejidad que habla la lectura es que se parte de la necesaria integración entre la calidad de reflexión
en los docentes como la generadora de conocimiento de, y la práctica de aula, lo que desde nuestro punto de vista ha de redundar en un grado de complejidad en el desarrollo profesional. Yo entiendo acá entonces que lo que buscaban a través de este estudio, ¿no? Era ver en qué calidad o en qué complejidad la maestra era capaz de analizar todo lo que enseñaba y reflexionar acerca de todo lo que se daba dentro del salón de clases, tanto de su manera de enseñar, lo que enseñaba y lo que los alumnos aprendían. En este caso, el estudio está basado en tres campos, ¿no? La primera es la técnica, la práctica y la crítica. La primera está relacionado a las rutinas y esquemas de acción autoconscientes, que es, digámoslo así, yo entiendo que es la manera en que la maestra enseña, ¿no? Que es algo que ella ya lo trae desde de su aprender a través del método científico. Y la práctica, pues, es más que la acción, ¿no? La forma en que lo lleva a cabo. Y al final, pues, es la crítica, donde viene un análisis, ¿no? Que tiene que ver también con lo moral y lo ético de cómo enseñé, por qué enseñé esto, por qué conseguí estos resultados, etcétera. Y pues nos decía que también tiene que ver con una introspección, ¿no? Que es verse hacia atrás, ¿no? Del qué hice, por ejemplo, el día de hoy y por qué lo hice así y cuáles fueron mis resultados, ¿no? Entonces, son estas estructuras analíticas en las que se basaron el estudio a esta maestra, ¿no? El primero es el conocimiento escolar, los criterios de selección de las fuentes de información, la utilidad del conocimiento escolar y la construcción. Los resultados que arrojaron en este estudio fue que el conocimiento escolar de la maestra, de manera resumida, es que ella enseñaba, digámoslo así, de manera muy científica porque ella así había aprendido, ¿no? Digamos, hablando de secundaria, quizá es una secundaria técnica o general, supongo yo, en donde a lo mejor la maestra es, no sé, ingeniera o es arquitecta, entonces, por eso su conocimiento está basado más en el método científico que en lo que lo va forjado la práctica, ¿no? La práctica educativa. El siguiente análisis es los criterios de selección de fuentes de información. Igual dice que la tendencia es mayor al método científico que a la propia reflexión de la maestra de un análisis de cómo ella ha enseñado y cómo los alumnos han aprendido, sino se basa más, quiero entender, metodológicamente, ¿no? También el otro campo es la utilidad del conocimiento escolar en donde dice que continúa en la dimensión práctica, dada la importancia que concede a la adquisición de destrezas básicas en la resolución de problemas. En este campo o en este análisis, pues dice que ella ya pasa más del campo técnico a lo práctico, porque ella quiere que sus alumnos ya, digámoslo así, el conocimiento ya lo vayan implementando en la práctica educativa, en su conocimiento, en lo cotidiano de cada estudiante, entonces, por eso ya consideran que ella ya avanzó al nivel práctico, ¿no? Y ya por último, en la construcción de conocimiento dice que continúa en la transición desde la dimensión técnica hacia lo práctico. Digámoslo así, hasta ahí se queda y que su conocimiento escolar dentro de sus reflexiones sí forman parte de ella su posición con respecto a que los alumnos deben consumir el conocimiento suministrado, elaborado por el profesor. Junto con estas reflexiones también se encuentran aquellas en que deben entenderse a los intereses de los alumnos. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que, digámoslo así, el resultado que obtuvieron, pues que la maestra está más inclinada hacia la cuestión técnica que la práctica, y ya dentro de lo reflexivo es, dentro de lo crítico es muy poco, ¿no? Entonces, esos son los resultados, es la cuestión de la lectura basada en lo que es una maestra de secundaria. Hasta ahí, doctor. Gracias, maestro. Este, siguiente participación de la maestra Nadia. Sí, doctora, voy a compartir a ver si puedo por allí. A ver, a ver. Mm.
Pero me parece así, no importa, doctora, para avanzar. No, no importa, está bien así. Ok, bueno. El tema que nos asignó se llama el análisis de la epistemología del conocimiento escolar. Este, bueno, en el análisis de la epistemología del conocimiento escolar, por ahí habla de dos conceptos, principales. El primer concepto era la reflexión y el segundo concepto es la propia acción. En el caso de la reflexión, va orientada a la acción y, por lo tanto, va al enfoque cualitativo. Y el 2, perdón, que es la propia acción, va enfocada con la influencia profesional y con el enfoque crítico. En la lectura, como mencionaba el profesor Emilio, menciona el caso de una profesora llamada Marina, que es una geóloga. El caso de la profesora de secundaria bajo dos opciones de análisis. Uno, bajo el concepto de complejidad, era el concepto que querían descubrir de la maestra bajo dos casos. En primera opción dice que es una forma de analizar, de reflexionar sobre determinados aspectos de la naturaleza, la sociedad y los pensamientos, pero no perdiendo el objetivo que era la hipótesis de complejidad. Asimismo, proponen cuatro campos de estudios, que es la clase de conocimiento, el criterio de selección, por ahí se me movió, pero acá lo tengo, la utilidad y la construcción, por ahí se me cortó. Asimismo, la lectura nos daban unas estructuras, unas características importantes que debe de tener el profesional, según el estudio de caso que estaban haciéndole a la maestra Marina. Decía que los profesores de ciencia tienen conceptos muy estables y difícilmente cambian, y en el ámbito educativo, ni en el ámbito educativo lo cambia. Este, Concuerdo con lo que mencionaba el profesor Emilio, en el cual si nos vamos en el ámbito educativo, habemos, porque voy a generalizar, habemos maestros que nos enfocamos solo en lo aprendido. Recordemos que durante fuimos estudiantes, lo que nos dan nosotros a veces es la práctica. En el caso de mi persona, yo estudié en una UPN y en la dirección decía no formamos para maestros. Entonces nosotros nos llevábamos más a lo teórico que a lo práctico. Entonces, cuando yo leí este caso, tiene mucho que similar, ¿no? Por ejemplo, a veces habemos maestros que nada más porque pensamos que leemos o revisamos muchos artículos, muchos revistas, muchos libros, estamos en constante actualización, pero no es así. No recordemos que nosotros en educación debemos de tener lo teórico y lo práctico a la mano, pero también lo debemos de implementar. Y también nosotros debemos de tener en cuenta cómo lo vamos a implementar, en qué momento lo vamos a implementar y si realmente nos está dando resultado esa implementación. En este caso de la maestra, ella no modificaba, no modificaba nada porque ella era difícilmente que cambiaba el ámbito educativo en el que ella fue formada. Además, dice que el desarrollo profesional no debe asilarse, debe ir unido al personal y al social. Es por eso que como nosotros como docentes no debemos de olvidar que si nosotros aprendimos hoy, por ejemplo, en la clase de hoy de epistemología, nosotros vamos a ver qué cosa podemos modificar en la vida diaria con nuestros educandos, ¿verdad? Que retomar, tal vez la técnica que estamos utilizando no es la adecuada, tal vez algunas estrategias también como que nosotros nos casamos con la que así aprendimos y así lo queremos implementar en todos los ciclos escolares, entendiendo que los niños, cada niño es diferente, cada niño es diferente, cada ciclo escolar es diferente, cada centro de trabajo es diferente. Entonces, por eso viene el siguiente, que sería la construcción para una investigación, pero esa investigación dice que permite la acción en grupos. Es decir,
que nosotros como compañeros, como colegiados, como personas, debemos de pedir la opinión no solo de una o dos personas. Por ahí había una tabla donde mencionaba que podíamos nosotros tomar en cuenta a una, a dos personas o más personas, dependiendo de las necesidades que uno tenga, ¿verdad? En este caso, la autoevaluación profesional es importante para los cambios. Los cambios no solo para nosotros, sino que los cambios también para alguien que tal vez, este, hizo mal o está haciendo algo mal dentro del ámbito educativo, por ejemplo, un compañero. Entonces, es difícil que alguna persona se autoevalúe. Precisamente ayer en el CT que nosotros teníamos, el maestro nos preguntaba, ¿ustedes se autocritican de las clases que tienen diariamente? Entonces, la pregunta sería, ¿verdad? Para nosotros como docentes, ¿realmente la autoevaluación la hacemos de manera constante o realmente no la hacemos para cambios que son buenos como profesionales, ¿verdad? Entendamos que estamos trabajando con niños, no con robots. Entonces, volvemos nuevamente a la hipótesis de la complejidad y ahí el autor lo divide en tres dimensiones. La primera es el conocimiento eficaz del conocimientos educativos, que tiene que ver con los esquemas autoconscientes que retroalimentan a sí mismo. Va de acuerdo a nosotros nuevamente, a la persona, al profesional. Tiene que haber una retroalimentación, pero de sí mismo. Después, la dimensión práctica, que va de acuerdo a la resolución de problemas que se orientan a la reflexión. Entendamos que va un proceso, ¿no? Nosotros como maestros implementamos algo, nos debemos retroalimentar. Después tenemos que tener nosotros una reflexión de ver si esa técnica o esa herramienta o esa estrategia está funcionando, ¿verdad? Y tres, la incorporación de criterios morales y éticos más complejos que todas las posibilidades de nuestras ideas y pensamientos. Es decir, que a veces nosotros pensamos una cosa, planeamos una cosa y cuando nosotros lo vamos a implementar, a veces también como que cambia, ¿no? O sea, el panorama, el ambiente, los alumnos, el centro de trabajo, nuevamente lo vuelvo a ratificar. Entonces, pienso yo que este estudio de los casos era enfocado para ver si realmente la técnica que la maestra implementaba era útil. Y realmente sí es útil, pero para aquella persona que realmente está casada con un método tal cual como lo aprendió, pero en el caso de nosotros que estamos trabajando con los niños, entonces pues como que hay que hacer algunas adecuaciones, ¿verdad? Entonces, por allí menciona también que el pensamiento reflexivo está fuertemente mediatizado por el alto grado, ¿verdad? Del conocimiento de disciplinar, de su formación que le ha incorporado a la maestra Marina, ¿verdad? La maestra Marina, se induce por el actuar en ocasiones de forma crítica, buscando una eficiencia, pero pues es como que la formación que ella trae, ¿no? Nosotros tenemos una planeación, yo entendí, ¿verdad? Que hacemos una planeación y tal cual descargamos una planeación o la hacemos nosotros y tal cual la queremos implementar en nuestro aula escolar, ¿no? Teniendo como propósito que el alumno se vuelva reflexivo. Por ahí también mencionaba la autora, ¿verdad? Que utiliza varias nombres que a mí me llamaron mucho la atención porque decía que era una dimensión técnica, una dimensión práctica, una dimensión crítica, una dimensión técnica, y todo ello tenía que ver con las técnicas que la maestra Marina fue implementando en sus casos para obtener un resultado, ¿verdad? Entonces, creemos que la profesora, por ahí menciona la autora, se halla en la dimensión técnica debido a que se utilizan las tres reflexiones,
pero pues como que no las cambia del todo, ¿no? Trata de seguir con, con las técnicas que ella traía, pero pues al final de cuenta, uno busca, ¿verdad? Algunos criterios que sí nos permitan avanzar como docentes, pero pues en este caso aquí nos implementaba el caso de la maestra Marina, que era una geóloga, que en el cual ella implementó varias estrategias con el fin, ¿verdad?, de obtener un resultado próximo a una hipótesis de complejidad. Y más abajo, hasta lo último, yo revisaba que tiene una conclusión así muy vaga, pero mencionaba, ¿verdad?, que la maestra Marina presenta un grado de complejidad casi idéntico en las estructuras analizadas y que todas se encuentran en el proceso de complejidad desde la dimensión técnica hasta la práctica. O sea que ella sí cumplió con todo lo establecido, que no haya hecho modificaciones, eso ya es otro asunto, ¿verdad? Pero, dice pues por ahí que el análisis que hemos comprobado, es decir, que el conocimiento disciplinar como principal esfuerzo de las ideas presentadas por la profesora. Es decir, que la maestra sí siguió, las técnicas de una manera muy disciplinada para cumplir con lo que se estaba establecido, ¿verdad? Y, el trabajo en equipo principalmente, ¿verdad? Para, canalizar el desarrollo profesional que la maestra Marina tenía, pero, los resultados han confirmado, por ahí menciona también la lectura, que la integración entre los procesos reflexivos y de la intervención es completamente diferente a todos los ámbitos de estudio que tenemos en la actualidad. Hasta allí sería mi participación, doctora. Excelente, maestros, muchas gracias. Sí, con respecto a esto podemos darnos cuenta cómo el caso en donde se nos explica el caso de la maestra geóloga de, de estudio y cómo era una clase de ciencias eh, con alumnos específicamente en una asignatura específicamente en ciencias, cómo era llevada a cabo, cómo se originaba la práctica de enseñanza de ella, bajo qué tecnicismos, qué resultados daba. Y ahí podemos nosotros contrastar de cómo se originaba el conocimiento en los alumnos y que por eso lo ponían en un contexto de estudio, en un caso de estudio para dar un análisis de todo lo que se obtenía. Entonces, respecto a eso y particularmente porque la maestra retoma, ¿no?, todo lo que se vio ayer en el Consejo Técnico Escolar, también proyectaron una película del último vagón y que también tiene que ver con algunas corrientes epistemológicas o que tiene que ver con la educación, porque es atender de fondo este tema porque hablaba un poco de la forma en la que se podía ejercer la docencia, en la forma en la que se podía ejercer las técnicas para cambiar completamente la vida de los estudiantes y haciendo referencia al tema, ¿no?, que ellos planteaban en cuanto a la lectura del análisis. Les voy a volver maestra, si me hace favor de dejar de proyectar para que yo proyecte. Ex- Ya, doctora. Ya, gracias. Entonces, hablando en relación a lo que los compañeros acaban de explicar con respecto a las dos lecturas como actividad del día de hoy, pues es comentarles las principales corrientes epistemológicas respecto a cómo se origina el conocimiento. Y tenemos al racionalismo que se basa en la razón y la lógica,
como fuente de conocimiento. Los racionalistas creen que la razón es la principal facultad de conocimiento y que las ideas son el pilar del saber. Aquí no es la experiencia, es la razón. Consideran que las matemáticas son el modelo del conocimiento y que la racionalidad humana puede lograr un conocimiento evidente de la realidad. También como corriente epistemológica tenemos al empirismo, que se basa en la experiencia y la percepción sensorial como fuente de conocimiento. Los empiristas creen que el conocimiento proviene de la interacción con la realidad y que la mente humana no tiene ideas innatas. Consideran que la física proporciona las claves para entender el mundo y la realidad. Y entonces, en el tema para entenderlo de una mejor forma, cito unos ejemplos. Cuando se entiende el racionalismo, por ejemplo, cuando se da un eclipse solar y se da porque la luna se interpone en el camino de la luz del sol y se proyecta su sombra en la Tierra. Eso significa que durante el día la luna se mueve por delante del sol, ocasionando que el día se oscurezca. Entonces, aquí, en este ejemplo, se fomenta el pensamiento de cada individuo, reconociendo la capacidad que tienen para comprender e interpretar el mundo. Hay un razonamiento. El ejemplo del empirismo es, por ejemplo, que una persona aprende su lengua materna por medio de la observación y de la experiencia, del convivir diario. Entonces, de esa manera lo podemos entender de una manera más práctica. Otra corriente epistemológica es el intelectualismo, que sostiene que la base del conocimiento es la experiencia y el pensamiento. También afirma que existen juicios lógicamente necesarios y válidos para los objetos reales e ideales, pero busca mediar entre el racionalismo y el empirismo. También está el apriorismo, que se basa en la idea de que el conocimiento y el juicio propio se fundan en los principios de la razón pura y no en los datos de la experiencia. El conocimiento a priori es aquel que es independiente de la experiencia, mientras que el conocimiento a posteriori es aquel que no lo es. Un ejemplo de razonamiento a priori es aquel que se realiza a partir de la idea del ser universal sin ningún añadido. Aquí les pongo el ejemplo. Ejemplo de intelectualismo. Un artista sabe hacer belleza, pero es muy posible que no sepa en qué consiste la belleza, ni qué pasos concretos hay que seguir para alcanzar esa belleza. El apriorismo, como ejemplo, los alumnos de filosofía son aplicados o los ancianos son tranquilos. En cambio, el conocimiento de que ningún soltero es casado no requiere de ninguna investigación como los dos ejemplos primeros para ser establecido como verdad, por lo que es un caso de conocimiento a priori, es decir, algo que ya no requiere investigación, que ya por sí solo se da el hecho de que ningún soltero es casado, entonces es un conocimiento a priori, diferente al caso de decir que los filósofos son aplicados, requiere de una investigación, o los ancianos son tranquilos, también requiere de una investigación. Otra corriente epistemológica con respecto a cómo se origina el conocimiento es el estructuralismo. Aquí se analizan los objetos o sistemas como un todo, compuesto por partes relacionadas entre sí. Su objetivo es identificar las estructuras que componen el objeto de estudio y buscar las relaciones que producen significado en una cultura. Tenemos al realismo, que sostiene que la materia existe de manera independiente de la mente del sujeto. En otras palabras, el realismo filosófico afirma que los objetos tienen una existencia propia, distinta a la del observador. Y acá les coloco ejemplos.
¿Cómo es una corriente epistemológica de estructuralismo? Por ejemplo, la capacidad de un niño para la lectura tiene que ver con la naturaleza de la relación entre su hogar y su escuela, así como los métodos que utilice el maestro para enseñar a leer. Hay una estructura que se sigue, pero también como ejemplo es el método de enseñanza del inglés universitario, por ejemplo, en el que el maestro va a dominar la estructura básica de su curso, pero que también va a modificar con esa estructura y la nueva información va a modificar los niveles cognitivos de los alumnos. Entonces, todo sigue un proceso, como se mencionaba, por ejemplo, generalmente se menciona a Piaget con la estructura del saber, las etapas formales en las que, formales, concretas, en las que se encuentran los alumnos y que de manera en su etapa de madurez va aprendiendo diferentes situaciones. Aquí también hay otra corriente epistemológica del realismo, que ya le habíamos mencionado que significa que hay una manera independiente de la mente del sujeto y que afirma que los objetos tienen una existencia propia. Como ejemplo, si se ve en secundaria un tema de estudios estadísticos, pues se van a utilizar modelos matemáticos directos para evitar sesgos o para evitar opiniones que no den una realidad o que no den un resultado real. Ahí se aplica. Así como hay corrientes epistemológicas de acuerdo al origen, también hay posibilidades de obtener el conocimiento. Y voy a mencionar, por ejemplo, al dogmatismo. Se basa en la idea de que la inteligencia humana puede conocer la verdad de una manera fácil y segura, sin necesidad de confrontarla con la realidad. En el dogmatismo se aceptan conceptos y fórmulas sin cuestionarlos, a los que se les llama dogmas. Un dogmático es quien acepta los dogmas e incita a los demás a seguirlos, pero también para obtener el conocimiento puede ser por el escepticismo. Se basa en la duda y en la incertidumbre de los conocimientos y que niega las posibilidades de alcanzar la verdad objetiva. Los escépticos se caracterizan por dudar de todo, incluso de la fiabilidad de sus propios sentidos. No afirman nada, sino se quedan en la reflexión sin pronunciarse y suspenden el juicio en las investigaciones. Ejemplos de estas posibilidades es, por ejemplo, en el dogmatismo, un maestro enseña algo, el estudiante lo observa sin discutir y asume que lo que se le presenta es la verdad. En el escepticismo, cuando los estudiantes se muestran más escépticos sobre un tema después de participar en actividades relacionadas con él. Un ejemplo claro puede ser un tema de medicina alternativa. En secundaria se ve un caso de medicina alternativa de plantas, por ejemplo, que se puedan utilizar para curar ciertas enfermedades. Y entonces el alumno puede participar en este tema, puede investigar en el tema, puede dar una explicación y una presentación de esto, inclusive elaborar, por ejemplo, un manual de plantas medicinales, pero puede al final decir que esto no es puede ser escéptico a que estas plantas curen esas enfermedades y creer solamente en lo que es la medicina general de patente. Eh, Comúnmente lo vemos en los casos de los médicos. Los médicos te van a recetar un medicamento y este lo va a curar, mientras que la abuelita, el abuelito te pueden decir que si tú tienes tos o que si tienes dolor de estómago, te vas a tomar un té de manzanilla y te vas a curar. Entonces, un médico te va a decir que la medicina es lo que te va a curar, pero que en su momento también va a tomar un tecito en alguna vez porque se sienta indigesto del estómago. Entonces, aquí es donde se muestra el escepticismo de manera en un ejemplo.
También otra posibilidad es el criticismo. Se trata de una teoría que investiga sobre el conocimiento, tomando en cuenta sus limitaciones y sus fuentes, pero también se puede definir como un sistema de pensamiento con el cual se pretende explorar el fundamento del conocimiento como base para la reflexión. El criticismo, da lugar a la reflexión y sobre todo a la reflexión filosófica, como el ejemplo en el que se hizo el análisis de la maestra que era geóloga dando una clase de ciencia. Aparte está la posibilidad de obtener el conocimiento por medio del pragmatismo, que en la actualidad lo pragmático o el pragmatismo se utiliza para indicar que una persona o una filosofía centra más su atención en la obtención de los resultados que en los detalles del procedimiento mismo. Una persona que se enfoca en la resolución de problemas y no en cómo los resuelve es una persona pragmática. El ejemplo del criticismo es cuando un alumno puede cuestionar una noticia que se ha publicado en las redes sociales, porque es consciente que muchas veces se da la información, porque es consciente que muchas veces se da la información que no ha sido contrastada adecuadamente. Por lo tanto, no lo va a creer hasta que no lo compruebe por sí mismo o haya más elementos por los cuales pueda creer. Creo que un ejemplo actual puede ser el caso de la persona que se está indicando como el monstruo o el maniático de Tuxtla, ¿no? Que se le está siguiendo porque hay se le acusa del feminicidio de una niña y que en el caso del criticismo alguien lo puede dar, en otra corriente lo puede dar por un hecho, pero en este caso se cuestionan las noticias, se cuestiona la información y que no lo da como una verdadera absoluta hasta que tenga más elementos o pueda de alguna manera contrastar la información y comprobar por sí mismo que sí la información que se está dando es una verdad absoluta. En el pragmatismo, un ejemplo sería que un docente elabora una dinámica a partir de los elementos que hay en el contexto. Inclusive si tiene que desobedecer o reinventar la dinámica, porque en el lugar de seguirla al pie de la letra llega a descartarla si le faltan elementos. Por ejemplo, muchos de nosotros en nuestros centros educativos vamos a hacer una actividad, una dinámica que pudimos haber visto interesante en otro lado, en las redes sociales, algún compañero, pero que nuestro contexto no es el mismo o el interés de nuestros alumnos no es el mismo y que al momento que la estamos llevando a práctica, nosotros podemos decir que podemos modificarla según los elementos que tenemos a nuestro alrededor o según las reacciones que tienen nuestros alumnos con nosotros. Aparte de esto, tenemos el subjetivismo, que considera que la individualidad psíquica y material del sujeto es el factor primario para toda verdad y moralidad. Esta postura filosófica se basa en la idea de que la propia actividad mental es el único hecho incuestionable de la experiencia. Y tenemos el relativismo, que sostiene que no hay verdades absolutas y que todos los puntos de vista son una misma cuestión igualmente válidos. El relativismo se basa también en el subjetivismo, que es la idea de que la verdad se encuentra en el sujeto que juzga. El camino que sigue la inteligencia para llegar al relativismo es vivir el subjetivismo, que es situar el fundamento de la verdad en el sujeto. Como ejemplo, podemos checar aquí que el subjetivismo, eh, vamos a suponer el tema del aborto y la eutanasia deberían ser legales en todos los países del mundo para que las personas sean libres de decidir. Es una opinión subjetiva, porque para algunas personas es quitar la vida, mientras que para otra es ir en contra de las leyes naturales. Porque va en contra de las leyes naturales. Entonces, aquí hay dos formas de ver este tema. Tener la libertad de poder decidir
de lo que quieres en tu cuerpo, sobre el aborto, la eutanasia, o pensar de manera subjetiva que no es algo, que no es una libertad porque se quita una vida y porque se va en contra de una ley natural. Entonces, esta concepción que uno tiene es un ejemplo claro de un subjetivismo. En el relativismo, el ejemplo claro es cuando, por ejemplo, en una institución se dice que todos tenemos un libre albedrío, pero a la vez se busca impedir por todos los medios que hagamos uso de él. Estos son unos ejemplos claros de estas corrientes. Aquí en una actividad desea reconocer a través de un cuadro sinóptico los elementos más representativos de las corrientes. Sin embargo, vamos a omitir esta actividad para dejarles una actividad para casa. Así como se mencionaba algunos recursos didácticos que se pueden utilizar para entender mejor algunas formas de cómo se origina el conocimiento. De acuerdo a estas últimas corrientes epistemológicas, nosotros podemos darnos cuenta cómo si las utilizamos en nuestras escuelas, en nuestros salones de clase, porque se nos presentan diferentes actividades en nuestra cotidianidad y que a veces no las identificamos con su nombre, pero que ahorita que ya estamos viendo algunos ejemplos, decimos, ah, sí ha sucedido, sí nos ha sucedido en otras ocasiones, y que para adentrarnos en cómo se origina el conocimiento, pero también como en el caso del análisis que vimos, de que tiene que ver con la técnica, con la práctica del docente y no solamente con el contexto, con la familia, con su propio conocimiento del alumno para poder determinar cómo se origina, qué se origina. Ah, recordemos que también la epistemología checa que cómo se origina el conocimiento, qué se enseña, cómo se enseña, qué métodos se llevan a cabo. Entonces va a haber una actividad para la próxima sesión y ustedes puedan presentar su ensayo crítico. Van a ver la película Escritores de la Libertad y la actividad es argumentar a través de un ensayo crítico las posturas epistemológicas que se proyectan en los actores principales de esta película. Se llama Escritores de la Libertad. Escritores de la Libertad, ¿es correcto, doctora? Escritores de la Libertad.